información del mundo del automóvil y la competición. Tiempo de rallies con Fran Rodríguez. Competición en estado puro. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Tiempo de Rallys, domingo 14 de junio, 12 horas 31 minutos de este fantástico domingo 14 de junio en el que os vamos a acompañar durante la próxima hora y media para contaros todas las novedades del mundo del automóvil, del sector de la automoción que nos interesa conocer y sobre todo también recomendaciones de seguridad importantes. También hablaremos de carreras, nos vamos a disfrutar de lo que vivimos este fin de semana en cuanto al automovilismo deportivo, en el slalom de Sarria y en el rally de Ourense. Como os digo, 12:31 minutos, al micro Fran Rodríguez, en la técnica Baldo Montajano. Recibid un saludo de quien os habla. Comenzamos. Bienvenidos a Tiempo de Rallys, el programa donde rugen los motores, vuelan las piedras y cada curva tiene una historia que contar. La actualidad del motor gallego, los grandes rallies, las mejores entrevistas, los pilotos, las escuderías y toda la pasión que mueve a miles de aficionados cada fin de semana. Con Fran Rodríguez, arranca Tiempo de Rallys. La actualidad no descansa. Estas son las noticias más importantes del mundo del motor. Bueno, pues nos vamos con la actualidad del mundo del automóvil y la actualidad del mercado de los vehículos eléctricos. Un mercado que está en fuerte tendencia y que en España, como digo, mantiene un fuerte crecimiento en lo que va de junio de 2026, consolidando la aceleración iniciada durante el primer semestre del año. Las matriculaciones de eléctricos puros están registrando cifras récord y la cuota de mercado continúa aumentando gracias a la llegada de modelos más asequibles y al incremento de la oferta de las marcas. La situación del mercado en junio de 2026, en mayo alcanzó un récord histórico con 12.342 turismos eléctricos matriculados, un 34% más que en 2025. Los vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables crecieron más de un 40% interanual durante el primer cuatrimestre de 2026. El precio medio de los vehículos eléctricos está disminuyendo gracias a la llegada de modelos más económicos y al aumento de la competencia, especialmente entre fabricantes chinos. Los modelos eléctricos más vendidos en España a junio de 2026, según los primeros datos y la evolución de matriculaciones de particulares, son Tesla Model 3, Tesla Model Y, el Toyota CHR Plus, el BYD Dolphin Surf y el Kia EV3, los modelos eléctricos más vendidos en este 2026 en lo que va de mes. Las marcas eléctricas más destacadas con mejor comportamiento comercial en junio son Tesla, BYD, Mercedes, que incrementa también la oferta eléctrica en su gama, Kia y por supuesto Toyota con la entrada de nuevos modelos. Las tendencias que impulsan las ventas son la llegada de eléctricos por debajo de los 25.000 euros y la mayor oferta de fabricantes chinos, como decía antes, con la marca BYD y la próxima entrada de nuevos actores como Great Wall Motor. El incremento de la red de recarga también es un punto de referencia, puesto que ya supera
50.000 puntos de recarga en España. Y además las ventajas y las ventajas fiscales y las ayudas públicas que siguen favoreciendo la adopción del vehículo eléctrico fomentan esas tendencias que están impulsando esas ventas. Para este cierre de 2026, la perspectiva toda apunta a que podría superar ampliamente la cifra de 2025 y acercarse a una cuota de mercado de vehículos eléctricos nunca vista en el país, con lo cual, pues están apostando por los vehículos eléctricos. Los grandes protagonistas del año están siendo Tesla y BYD, aunque la entrada, como decía antes, de nuevos modelos asequibles se está ampliando significativamente en la base de comparadores. Seguimos con estas novedades del mundo del motor y seguimos con más cositas. Lluvia, niebla, cunetas llenas y miles de aficionados. Así se vive el motor en Galicia. Tiempo de rallies, la pasión por el motor tiene su punto de encuentro en Vía Radio. La actualidad no descansa. Estas son las noticias más importantes del mundo del motor. Continuamos aquí en Vía Radio, continuamos en Tiempo de Rallys, combinando la información de motor con buena música, como no podía ser de otra manera, y combinando también la información del mundo del sector. Hablábamos de los vehículos eléctricos y continuamos con ese informe de vehículos eléctricos, en este caso para Galicia, en este mes de junio de 2026. Galicia, como digo, se ha convertido en una de las comunidades con mayor dinamismo en la adopción de vehículos electrificados. En 2025 las ventas de vehículos electrificados crecieron un 105% interanual, alcanzando el 22% del mercado de vehículos nuevos por encima de la media nacional. Las marcas chinas ya representan en España el 28% en la comunidad gallega. Además, como digo, Galicia está reforzando su posición industrial con las inversiones de SAIC, que recientemente acaba de anunciar que pues tendrá una planta de ensamblaje de vehículos en Ferrol y una cadena de proveedores asociada con capacidad para transformar el sector regional de la automoción. En este repaso al mercado eléctrico y en un análisis por marcas, la marca china BYD, con su situación en Galicia, se sitúa entre las líderes en nuestra comunidad. Comercializó 937 vehículos aproximadamente, situándose como la marca china de mayor penetración regional. Continúa ampliando su red comercial en España y reforzando su estructura de distribución, con los modelos más destacados a junio de 2026, el BYD Dolphin Surf y el BYD Atto 3. Dolphin Surf figura entre los 5 eléctricos más vendidos en España durante el mes de junio de 2026. En cuanto a la perspectiva, BYD se está posicionando como la principal alternativa a Tesla, gracias a tener precios competitivos, a su amplia gama de producto, a la rápida expansión de concesionarios y a la elevada capacidad de producción global. En cuanto a Tesla, su situación para el mercado autonómico: comercializó aproximadamente 418 vehículos electrificados en Galicia, por detrás de BYD y de algunas marcas premium europeas. El liderazgo nacional de Tesla en el mercado español de particulares es firme, continúa liderando los eléctricos puros con el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. El Model 3, como digo, representa más del 33% de las matriculaciones particulares de eléctricos en junio de 2026. Tesla, en su plan de expansión, pues se encuentra con algunos riesgos, con esa mayor competencia, como decía antes, de fabricantes chinos, con esa presión en los precios de su competencia, de las marcas que compiten contra el electrificado de Elon Musk, y la red comercial más limitada que algunos rivales. No obstante, sigue destacando en tecnología, en software
ecosistema de recarga y sobre todo también lo que es importante en valor de marca. Dentro de las chinas, MG, su situación en Galicia, vendió aproximadamente 390 vehículos e incrementó sus ventas en un 31% con respecto a 2025, con los factores de crecimiento, su excelente relación precio-equipamiento, la amplia presencia comercial y la oferta de eléctricos y electrificados asequibles facilitan y mejoran esa presencia y esa perspectiva que MG tiene en cuenta, porque podría ser una de las grandes beneficiadas de la implantación también de la planta de SAIC en Galicia, en Ferrol, con ese proyecto industrial que ya ha sido anunciado por la administración autonómica. En cuanto a Omoda y Jaeco, la situación: Jaeco comercializaba aproximadamente 186 vehículos en nuestra comunidad. Ambas marcas ya superan las 100 unidades comercializadas en Galicia y cuentan con una de las redes comerciales, como digo, también de mayor crecimiento. Dentro de sus fortalezas, el equipamiento muy completo de las dos marcas, los precios competitivos, la fuerte inversión también en marketing y la rápida expansión de la red concesionario hacen que se vean como una marca emergente. Las debilidades, pues parece ser que entre sus debes está el historial de fiabilidad todavía limitado en Europa y el menor valor residual frente a marcas consolidadas. En cuanto a Kia, la situación en España: el EV3, que figura entre los 5 eléctricos más vendidos de junio en 2026 aquí en España. Ventajas competitivas, pues esa excelente eficiencia, la garantía de 7 años que es pues propia de la marca Kia, una buena percepción de calidad por parte de los usuarios o compradores y la gama eléctrica cada vez más amplia. Kia está consolidándose como una de las marcas generalistas mejor posicionadas en la transición hacia la movilidad eléctrica. El ranking de la fuerza comercial en Galicia de 2026 lo encabeza BYD, seguido de Tesla, MG, Jaeco, Omoda y Kia, con un crecimiento sostenido. Para Galicia, la conclusión es que BYD es actualmente la marca de mayor crecimiento y penetración entre los fabricantes de nueva generación. Tesla sigue dominando el mercado de eléctricos puros particulares gracias al Model 3 y al Model Y. MG se perfila como uno de los grandes actores industriales comerciales en Galicia por la apuesta de SAIC, de la planta de Ferrol. Omoda y Jaeco están creciendo a gran velocidad y pueden convertirse en actores muy relevantes del segmento sub, y Kia mantiene una posición sólida y estable, especialmente con el éxito del EV3. Seguimos con información sin dejar de lado la buena música, que es lo que manda aquí en Vía Radio. Continuamos con más información de motor aquí en Tiempo de Rallys. No te vayas. 3-2-1, salida, rasante, derecha rápida 100, izquierda larga y gas a fondo hasta meta. Tiempo de Rallys en Vía Radio con Fran Rodríguez. Continuamos en Tiempo de Rallys, continuamos en directo en Vía Radio, 12 horas 56 minutos de este domingo 14 de junio. Nos vamos ahora con seguridad vial y al volante. Desde luego que el propósito de Tiempo de Rallys es que las normas se cumplan y que, pues los agentes de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia, que están para apoyarnos y velar por nosotros, pues lo hagan en el ejercicio de sus funciones. Vamos a hablar de seguridad al volante en este informe de las campañas de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia en junio de 2026, en este mismo mes de junio. Está siendo especialmente relevante para la vigilancia vial en Galicia, con un refuerzo de los controles de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, orientado a reducir la siniestralidad de los colectivos vulnerables y mejorar la seguridad en las carreteras interurbanas gallegas. La planificación de la campaña se enmarca en el calendario anual de campañas de la Dirección General de Tráfico. En este caso, habrá una campaña especial de vigilancia a los motoristas, porque la Dirección General de Tráfico inició el 4 de junio de este mismo mes una campaña específica de intensificación de los controles a motoristas, activa durante todos los fines de semana hasta octubre. La medida afecta especialmente a Galicia por el elevado uso recreativo de la motocicleta y por la presencia de carreteras secundarias de gran atractivo turístico. Los objetivos de control de esta campaña
que está incrementando la Guardia Civil de Tráfico son las inspecciones sobre los excesos de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios, el uso de casco homologado, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, el estado de los neumáticos y condiciones técnicas de las motocicletas y las conductas de riesgo en carreteras convencionales. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los motoristas fallecidos en España en 2026 perdieron la vida entre las 15 horas del viernes y las 24 horas del domingo, durante todos los fines de semana, motivo por el cual la vigilancia se concentra en esas franjas temporales. La implicación para Galicia, las vías de mayor atención, según nos comunica este informe de la Guardia Civil de Tráfico, suelen incluir a la Nacional 120, a la Nacional 550, a la 634, a la AC 552 y a la OU 536. Son diversos tramos de la red autonómica con elevada concentración de motoristas, y estas carreteras registran un importante tráfico de ocio y presentan mayores niveles de siniestralidad relativa entre usuarios de motocicleta. En cuanto a las campañas de protección de usuarios vulnerables, desde mayo y durante junio de 2026, la DGT mantiene en Galicia una campaña de sensibilización y vigilancia que está dirigida a los motoristas, a los ciclistas y a los peatones. La finalidad es reducir la accidentalidad de los colectivos más expuestos en la carretera. Galicia presenta una elevada utilización de vías convencionales y una importante convivencia entre tráfico motorizado y usuarios vulnerables, especialmente en entornos periurbanos y turísticos. Las acciones o las actuaciones prioritarias serán la vigilancia respecto a las distancias de adelantamiento a los ciclistas, la vigilancia del uso del teléfono móvil, también el control de velocidad en carreteras convencionales, la prevención de distracciones y la protección de peatones en travesías. Dentro de las campañas que la DGT, la Dirección General de Tráfico, está incluyendo en este mes de junio, también hay que mencionar la campaña especial en zonas de obras. Han puesto la vista en las zonas de obras y quieren también intensificar esa vigilancia, porque la campaña nacional de la DGT, prevista para la semana del 22 al 28 de junio de 2026, estará dedicada específicamente a la vigilancia en tramos de carretera en obras. Galicia participa plenamente de este dispositivo. Los aspectos a controlar: el respeto de la señalización provisional, el exceso de velocidad, los adelantamientos prohibidos, las distracciones, las invasiones de carril en zonas de estrechamiento. Hay que tener especial atención en Galicia porque los controles se concentran especialmente en las obras de conservación de la autopista A6, en las actuaciones de la A8, en tramos también de la A52, intervenciones en la AP9 y accesos metropolitanos. La DGT considera que las zonas de obras constituyen escenarios de riesgo elevado por la modificación temporal de la circulación. Dentro de las prioridades operativas de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia para junio de 2026 tendremos el control a los motoristas, que tendrá un nivel de intensidad muy alto, también a los usuarios vulnerables. La vigilancia en obras tendrá un nivel de intensidad alto, la velocidad en carreteras convencionales también, y los controles de alcohol y drogas y distracciones al volante, que tienen un nivel de intensidad permanente según este informe. La evaluación específica para nuestra comunidad dentro de la estrategia que marca la Guardia Civil de Tráfico en este junio de 2026 se centra en tres grandes ejes: la reducción de la siniestralidad de motoristas, especialmente los fines de semana, la protección de usuarios vulnerables en las carreteras convencionales y travesías, y el incremento de la seguridad en tramos de obras ante el aumento de desplazamientos previos al verano. Todo ello coincide con un incremento de la movilidad en la comunidad y con el inicio de la temporada turística, por lo que la presencia de patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carreteras gallegas es significativamente superior al de los primeros meses del año. Seguimos en Tiempo de Rallys, 13 horas 3 minutos. Nos vamos con una ráfaga musical, esa música que
tanto nos gusta escuchar en Vía Radio y que combinamos con la información de automovilismo deportivo. Y rápidamente a la vuelta tendremos la información del automovilismo deportivo de competición. Nos vamos de carrera, sigue aquí en Vía Radio. 3, 2, 1, ya. Derecha rápida, 100, rasante, izquierda larga, gas, gas, gas y a fondo. Tiempo de rallies en Vía Radio. Hey, cariño, es solo un niño, no recuerdo haberte invitado a nuestra fiesta. Es momento de revisar los cronos, clasificaciones, tiempos y toda la actualidad deportiva. Tiempo de rallies. Seguimos aquí en Tiempo de Rallys, 13 horas y 9 minutos, y vamos a repasar todo lo que ha dado de sí en la competición deportiva automovilística durante este fin de semana. La primera de las paradas que vamos a hacer dentro de la competición automovilística es el slalom de Sarria, el campeonato gallego de slaloms, que llegaba a la segunda prueba puntuable. 51 participantes disputaron la manga con 2 mangas de carrera y 2 de entrenos, todas disputadas en la jornada de ayer sábado. Dentro de la competición tenían los premios en liza, en este caso eran 950 euros los que iban a aplicarse a los vencedores y a los mejores clasificados dentro de la competición automovilística. La clasificación final de esa competición ha sido encabezada por Aitor Fornos, que se llevaba la victoria dentro del slalom y que, bueno, pues se anotaba la primera victoria de la temporada. En este slalom de Sarria, segunda prueba, como digo, de la temporada, la victoria de Aitor Fornos pues completa un fin de semana fantástico para el piloto coruñés. Lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica, vamos a saludarlo y sobre todo a darle la enhorabuena. Aitor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿qué tal? Bueno, todo bien. Pues enhorabuena por esa victoria en el slalom de Sarria, en esa segunda prueba puntuable del Campeonato de Galicia de Slalom. Cuéntanos cómo ha sido el fin de semana, cómo ha sido el sábado de carreras en la localidad lucense. Bueno, pues nada, fue bien, una victoria, bueno, que no contábamos con ella, pero bueno, hay fin de semana es así, que salen bien las cosas y este fue uno de ellos. Bueno, estuvo reñida la cosa porque hubo, bueno, pues diferentes cuestiones que marcaron un poquito el slalom. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Sí, a ver, por la mañana pues salieron bien los tiempos, estábamos ahí, tanto nosotros como Pablo Castro y Anxo Lariño, y por la tarde, bueno, entre la calor que hacía y después que estábamos entre llover o no llover, pues bueno, se dieron bien las cosas. La primera manga la ganó Anxo Lariño y nosotros teníamos unos tiempos un poco más alejados, y en la segunda manga pues no quedaba otra que salir a lo que se podía y nada, salió bien, hicimos un buen tiempo y ellos también hicieron un tiempazo y nada. Sí, la verdad es que, Aitor, estábamos viendo los tiempos de la segunda manga. Marcaste el mejor registro de todo el fin de semana con 1.58.5, afinando el circuito al máximo y con una diferencia también, como comentabas, muy apretada con Anxo, que marcaba un 1.58.8, con lo cual estabais todos en un pañuelo. No sé de dónde se sacan de dónde se rascan las décimas para poder ajustar todo el trazado y conseguir ese tiempazo que conseguías en la segunda. Pues es algo que aún hablábamos al acabar y no lo sabemos muy bien, porque de la primera a la segunda yo, por ejemplo, bajé 5 segundos y tanto Anxo como Pablo Castro hicieron unos tiempazos también, y eso que, bueno,
empezó a llover un poco, estaba la pista un poco más húmeda y bajamos los tiempos, bastante. Entonces, bueno, es algo que hablábamos al final y hay que dar la enhorabuena también tanto a Pablo Castro como a Anxo Lariño porque hicieron unos tiempazos. Desde luego que sí, Aitor. ¿Qué significa esta victoria? ¿Qué significa empezar este año con la segunda prueba puntuable y alzarse con el triunfo para vuestro equipo? Nada, pues es la primera victoria en slalom y nada, solo tengo que agradecer a Pablo Castro porque corrí en su coche y este año estoy corriendo en su coche y la verdad que se lo tengo que agradecer porque la victoria es gracias a él, claro. Sí. Bueno, la tercera prueba, antes de Ulla. Está todo muy comprimido en esta parte inicial del certamen. Supongo que esta victoria te refuerza y bueno, pues te pone las pilas para ser uno de los favoritos también para alzarse con la victoria en la tercera prueba. Hay que tener en cuenta que con esta victoria te metes de lleno en la lucha por el campeonato. Creo, haciendo las cuentas, no sé si estás ahora mismo a 8 puntos del líder, con lo cual, bueno, pues todo son buenas noticias, Aitor. Sí, pero bueno, la pelea para mí va a estar entre Pablo Castro y Anxo Lariño y Picayo, que ayer fue uno de los ausentes allí en Sarria, pero que seguro que para antes de Ulla van a estar metidos ahí en la pelea, porque siempre son los que ponen los tiempos a batir. Uh-huh. Bueno, Aitor, pues nosotros nos alegramos mucho de que, bueno, pues este resultado se haya dado para vuestro equipo. Queríamos conocer de vuestra mano un poquito, pues, qué es lo que se cocía después de una victoria en una prueba del Campeonato Gallego de Slaloms. Darte la enhorabuena de nuevo, felicitar a todo vuestro equipo y daros muchos ánimos para las próximas pruebas en las que salgáis a competir en este certamen autonómico o en cualquier otro, porque también seguramente tendrás en los planes a lo largo del año hacer alguna carrerita más en alguna otra disciplina. Sí, haremos con nuestro coche, estamos haciendo también algún rally sprint, entonces bueno, iremos haciendo ambas cosas. Uh-huh. Muy bien, pues Aitor, enhorabuena de nuevo, te felicitamos, te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de Tiempo de Rallys y nada, pues lo dicho, que disfrutes del domingo. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena y mucha suerte para todo lo que queda. Gracias a vosotros por acordaros de nosotros y nada, nos vemos en las siguientes. Un abrazo grande, Aitor. Saludo. Un abrazo, Fran. Nosotros continuamos en Tiempo de Rallys, continuamos en Vía Radio, seguimos en directo 13 y 16 minutos. Nos vamos con un poquito de música y continuamos repasando la competición. Nos queda el Rally de Ourense, Supercampeonato de España de Rallys. 3, 2, 1, ya. Derecha rápida, 100, rasante, izquierda larga, gas y a fondo. Tiempo de Rallys en Vía Radio. Lluvia, niebla, cunetas llenas y miles de aficionados. Así se vive el motor en Galicia. Tiempo de Rallys, la pasión por el motor tiene su punto de encuentro en Vía Radio. Seguimos aquí en Vía Radio, 13 horas 23 minutos de este domingo 14 de junio y nos vamos a repasar todo lo que ha dado de sí el Rally de Ourense. Finalizaba ayer 2 jornadas de competición, una cita que contaba para esta edición con cerca de 150 kilómetros cronometrados distribuidos en 6 tramos a doble pasada. A diferencia de la edición del año anterior, en 2026 el Rally de Ourense presentaba 2 tramos cronometrados menos, pero una espectacularidad sin igual. La jornada daba comienzo el viernes a las 18:40 con los tramos de Amoeiro, San Amaro y Cenlle y Rivadavia-Arnoia con 2 pasadas cada uno, una de día y otra de noche. La particularidad de incluir la noche dentro del Rally de Ourense pues le da pues un aliciente especial a la prueba, porque se igualan se iguala mucho más toda la competición, y de noche pues bueno, pues, todos los que han competido en algún momento saben perfectamente lo que pasa. Es difícil mantener el coche con velocidad y con la máxima visión dentro del asfalto, y se complican las cosas para los pilotos cuando no tenemos la luz natural. Como os decía, el Rally de Ourense
se puso en marcha con la ceremonia de salida el jueves a las 10 de la noche, una ceremonia de salida que ha estado, bueno, pues plagada de aficionados, multitudinaria, como no podía ser de otra manera, y que ha sido pues el banderazo de salida a esta edición de 2026 del Supercer. Después, el viernes comenzaba también el tramo de calificación y el shakedown, donde, bueno, pues Álvaro Muñiz, el vencedor del rally, fue el auténtico protagonista. Marcó el mejor tiempo en el tramo de calificación y a partir de ahí el orden de salida eligió salir el primero y se vio, bueno, pues en una posición inmejorable para depender solo de él e intentar pelear por la victoria, como así lo hizo. Dentro de ese shakedown tenemos que resaltar pues el abandono de Javier Pardo, un golpe en el shakedown, en el tramo de calificación, después de conseguir pues un registro, el mejor de los registros del shakedown en lo que iba de mañana. Dejaba sin opciones al ourensano, vencedor de la pasada cita, de la pasada temporada del Rally de Ourense, y que este año se apeaba del rally sin llegar a comenzar en las primeras de cambio. Dentro de las diferentes competiciones que había en el Rally de Ourense, nosotros tenemos que resaltar que dentro del Supercampeonato de España de rallies de asfalto, la clasificación final ha estado encabezada por Álvaro Muñiz y Néstor Casal, con 1 hora 29 minutos y 8 décimas de registro total. El segundo, a bordo de un Skoda Fabia Rally 2, el segundo ha sido José Antonio Suárez y Alberto Iglesias, el piloto, el equipo oficial Skoda España, que se quedaban a 22 segundos, también, bueno, pues haciendo el registro que tocaba para esta ocasión, pensando más en el campeonato. Y la tercera posición era para el equipo Hyundai España, con Pepe López y el gallego David Vázquez de copiloto a su derecha, que bueno, pues minimizaban los daños, presentaban aquí unas mejoras con un nuevo motor y demás. Bueno, pues han estado en la pelea por los puestos de honor durante todo el fin de semana y dan por bueno este resultado y estos puntos a la llegada al parque cerrado en el final de rally. Nosotros tenemos que hablar con los protagonistas del campeonato, y dentro de los protagonistas de este Rally de Ourense tenemos uno que lo ha sido por partida triple, diría yo. Estamos con el vencedor de varias de las competiciones dentro de este campeonato autonómico en el Rally de Ourense. El vencedor del trofeo Escudería Ourense, el vencedor del trofeo José Luis Outeiriño y también el vencedor del trofeo Estanislao Reverter no ha sido otro que el equipo formado por Fermín Sousa y Carmen González. Tenemos al otro lado del teléfono al héroe local de la jornada del fin de semana, Fermín Sousa. Fermín, muy buenas. Hola, muy boas. Buenos días, Fermín, gracias por atender la llamada de Tiempo de Rallys en este domingo 14 de junio. Y bueno, enhorabuena, porque las cosas no han podido salir de mejor manera en este rally de casa para vosotros. Sí, a verdade é que saleu todo moi ben. A verdade é que é un rally que sempre nos dá unha de cal e unha de area, pero bueno, este ano tuvemos a sorte que nos faltou os 2 anos anteriores, e moi contentos por todo, a xente que nos axudou, unha asistencia que se fartou a traballar no coche, e ben, acabamos, tuvemos a sorte que nos faltou outros anos e contentos. ¿Cómo se prepara un rally de casa sabiendo que todo el mundo, bueno, pues está pendiente de las actuaciones y que hay esa presión añadida que obliga de alguna manera pues a los equipos participantes a buscar el mejor resultado posible delante de los suyos? Bueno, a ver, para nós o rally de Ourense, bueno, é o rally da casa, o preparamos, a verdade que igual co resto, intentamos salir a pasalo ben. Si é certo que, claro, hai unha presión de a xente do parte este ano que nos pasaba por o mismo pueblo donde son eu, entón, claro, a xente te quere ver pasar, bueno, preparas un pouco mellor o coche, revisas todo un pouco máis que en calquera outra proba, porque é moi dura, nada, bueno, intentar non romper nada, intentar acabar, pasar é un rally moi largo, non está
feito o coche estas cousas, non? Pero bueno, este ano hubo suerte. Bueno, la suerte siempre tiene que acompañar al buen trabajo, y el buen trabajo que habéis hecho tanto tú como Carmen os ha llevado a marcar 10 mejores tiempos en el rally. 12 tramos cronometrados, habéis ganado 10, con lo cual habéis mostrado un ritmo ya intratable desde el principio, sobre todo viendo el registro de la primera especial del día, el tramo de Amoeiro, en el que, bueno, pues empezabais a marcar la pauta. Es muy importante, Fermín, empezar en la parte de arriba de la clasificación particular un rally para poder afrontar la lucha por la victoria con las mayores garantías. En Amoeiro marcasteis un registro notablemente inferior al del resto de participantes. A ver, a idea que tiña o viernes, que os tramos que mellor que máis me gustaban, onde igual menos temperatura había para o coche, porque o coche sufre moito por temperatura, a verdade que salín os primeiros tramos o máis fuerte que puden dentro de, bueno, dun límite para non ter un golpe, non? Pero sí que se o viernes sales nos primeiros tramos fuertes, marcas os registros, despois sí que durante os siguientes bucles, eso, bueno, pues podes xa empezar a regular ou intentar controlar un pouco máis o ritmo, pero sí que é certo que salimos os 2 primeiros tramos fuerte, para intentar sacar aí ventaxa, eran favorables a nós, o coche, e marcar aí un bo tempo. En los tramos del sábado continúa esa tendencia y al final bueno, pues se consiguió ese resultado deseado. Fermín, durante todo el fin de semana pues nos pasamos escuchando a los diferentes pilotos comentar las cuestiones referentes al rally, y todo el mundo se quejaba mucho, sobre todo los de arriba, de la suciedad en los tramos. Fermín, para un equipo que se presenta en mitad de la tabla, ¿cómo se encuentran los tramos? Un equipo del autonómico con aproximadamente pues el dorsal 49, después de que pase todo el mundo metiéndose por sitios inverosímiles. Bueno, as carreteras a verdade que estaban pero moi sucias. Eu de correr no gallego algún rally, nada que ver co rally de Ourense, os pilotos que van diante deixan todo literalmente destrozado. E claro, os coches que vimos máis atrás son coches generalmente, bueno, máis antiguos, menos robustos, e a verdade é que sufren moitísimo roturas. Nos a verdade é que rompimos un taco de motor, despois rompimos a cuna que tivemos que soldar, todo provocado, bueno, pues por os tramos sí que están moi rotos, moi sucios para nós, bueno, es que aminorar un pouco o ritmo para non ter un golpe, claro. Bueno, Fermín, pues esta era una llamada para felicitaros por esa gran actuación, para acordarnos de vosotros, de todos los equipos que formáis parte de este gran certamen, aunque sea en el apartado autonómico. Felicitaros y preguntarte cuál será el siguiente reto, Fermín. ¿Dónde ponemos la vista para seguir mostrando las habilidades en ese R5 GT Turbo que habéis llevado a posiciones tan altas dentro del autonómico en el Supercer? Bueno, ahora o primeiro xa empezaremos esta semana a desmontar motor, caixa, todo para reparar as roturas todas que temos de cuna, motor, tacos e revisar todo. E a idea é intentar chegar para facer o rally de Ramirás, que é así o próximo que temos en mente. Pues nada, os deseamos que todo vaya bien, que el trabajo ese de revisión, montaje y desmontaje y montaje vaya según lo previsto, que no haya mucho gasto que introducir en el vehículo, y sobre todo, pues lo dicho, felicitaros por esa gran actuación tanto a ti como a Carmen, y desearos que paséis un feliz domingo. Muchas gracias por atendernos, Fermín. Gracias a vos. Continuamos aquí en Tiempo de Rallys, 13:34 en Vía Radio. No te vayas. Derecha 450, izquierda 3 metros, no corta, rasante 100 y pie a tabla. Tiempo de Rallys, Vía Radio.
Continuamos repasando el Rally de Ourense, Supercampeonato de España de rallies de asfalto. Es el momento de repasar la clasificación dentro de una de las copas que marcaba también pues tendencia dentro del Supercer. Estamos hablando de la Dacia Sandero Eco Cup, una copa con los pequeños vehículos de la marca asociada a Renault, de la marca Dacia, que se llevaban a cabo en los tramos ourensanos. En esa pelea acababan estos 12 exigentes tramos del Rally de Ourense, 6 vehículos participantes. Dentro de ellos se alzaba con la victoria el canario Kilian Santana, copilotado por Jonathan Hernández, que invertía en 1 hora 55 minutos 12 segundos y 4 décimas en completar los 150 kilómetros contra el crono. En segunda posición lo hacían Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez a 21.8, siendo terceros David de la Osa y Rocío Malpica, separados ya del líder a 1.51 y a 1 minuto 29 segundos de la segunda posición. Una competición entretenida, la Dacia Sandero Eco Cup, que ha cumplido una página más dentro de su desarrollo en el Supercampeonato de España de rallies de asfalto. Y otra de las marcas promocionales que tiene Copa de promoción con sus vehículos es la Copa Hyundai i20N. En este caso la victoria se quedó en Galicia, una carrera estupenda de Adrián Vázquez y su copiloto Manuel Estevez, que les llevaba a la victoria empleando 1 minuto 43 minutos y 42 segundos después de los 12 tramos cronometrados. Estamos en directo con el vencedor de la prueba, con el vencedor de la Copa Hyundai i20N en el Rally de Ourense Supercampeonato de España. Saludamos a Adrián Vázquez. Adri, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, enhorabuena y gracias por estar con nosotros, gracias por contestar la llamada de Tiempo de Rallys. Oye, enhorabuena, te lo tengo que decir alto y claro, porque os hemos visto durante todo el fin de semana y ha sido una victoria dura y sufrida. Muchísimas gracias, sí, la verdad es que Alex me lo ha puesto difícil todo el fin de semana, incluso Adri estuvo ahí también al acecho y muy bonita durante este tiempo. Cuéntanos un poco cómo ha sido el desarrollo de la carrera, porque dentro de las dos partes diferenciadas, dentro del primer y el segundo día, el primer día supongo que bueno, pues había muchas ganas de salir y hacerlo lo mejor posible y sobre todo afrontar la noche de la mejor manera posible, porque yo creo que es uno de los rallies que marca mucho la clasificación, esa segunda sección del primer día, que bueno, pues hay que acostumbrarse a ella también. Sí, al final nosotros veníamos de una pequeña racha de mala suerte con la llana y también de la Lucía y empezábamos el mes con se te va un poquito la cobertura, Adri. No sé. Perdona. Si ahora un poquito mejor. Sí, nos decías que venías con un mal resultado de la llana. Sí, después empezábamos el viernes recuperando poco a poco la confianza, subiendo el ritmo. En el bucle de la noche decidimos que era el momento de atacar un poco más. Manu hizo un trabajo espectacular, apurándonos en cada momento y el coche iba de 10, el equipo también no se le puede pedir más. Y al final, el sábado por la mañana del primer bucle sabíamos que teníamos la oportunidad. Tuvimos un pequeño error en el primer tramo que nos ha costado perder importante. En el segundo y tercer tramo del bucle y más o menos estamos rally encaminados. Sabíamos que aunque daba mucho, rally Ourense sabe lo que puede pasar. Esos tramos finales, difícil de tener cabeza, piedras y trampas y
Estamos teniendo un poquito de dificultad con la conexión, entiendo que os estáis desplazando, pero bueno, hemos podido entender más o menos bien. Ha sido una lucha importante, la que habéis tenido sobre todo en la jornada del viernes para diferenciaros, puesto que la jornada, digámoslo así, de día la afrontabas con una diferencia después de 3 tramos de 6 segundos con respecto a Alex Medin, y en la noche, como bien dices, lanzaste un ataque furibundo para salir del envite liderando la Copa y afrontar la jornada del sábado de la mejor manera posible. Los tramos del sábado no han hecho más que imprimir un poco más de emoción también a la prueba, porque estabais todos, bueno, los dos, tanto tú como Alex Medin, en un pañuelo, sin descuidar a Adri Blanco también, que estaba pues en modo campeonato, ¿verdad? Sí, como te comentaba, al final en el primer tramo Alex me recortó esa diferencia que yo traía del viernes, estábamos casi empatados y hubo que apretar los dientes y apurar un poco más para intentar encarar el rally, y cada vez se ponía la pista más complicada. Al final, con tanto Rally 2 delante, nos lo ponía muy difícil, había que tener muy clara la trazada y dónde arriesgar y dónde no. Creo que en eso tuvimos cabeza y fuimos bastante sensatos. Y Adri también estaba ahí al acecho, sabía que al final, con la pelea que estábamos teniendo yo y Alex, cualquiera de los dos podía fallar. Al final, si fallan unos grandes pilotos que son nuestras referencias, también podemos fallar nosotros más en cada momento. Desde luego. Dime. Y la verdad que fue una pelea muy bonita. Desde luego que sí. Bueno, yo creo que dentro de las copas, se lo comentaba también a Fermín, el vencedor del autonómico, dentro de las copas hay que mezclar un poquito la velocidad, la resistencia y también la supervivencia, ¿no? Hemos escuchado durante todo el fin de semana a los pilotos de arriba quejarse de que, bueno, cuando ya pasaban 4 coches los tramos estaban muy malos. No quiero ni pensar, Adri, que, bueno, pues cómo os encontrabais los tramos de suciedad y todo cuando os tocaba afrontar las especiales. Sí, eso está claro. Al final, como te comentaba, con tantos coches de la máxima categoría, nosotros ya en las primeras pasadas nos lo encontrábamos todo muy sucio y bastante limitado. Había para pintar. Vamos a pasar por los tramos de manera limpia, pero tú decías, tener un poco de... Bueno, Adri, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en aunque tengamos esa dificultad de comunicación para poder entenderte lo mejor posible. Te felicitamos de nuevo, te damos la enhorabuena por esa victoria y animamos a que la racha buena de resultados continúe en las próximas actuaciones, en las próximas carreras que tengas previstas. Muchas gracias, Adri, por atender la llamada de Tiempo de Rallys. Un saludo y enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, un saludo, buen domingo. Nosotros continuamos aquí en Vía Radio, continuamos aquí en Tiempo de Rallys. No te vayas, porque seguimos repasando la actualidad de todo lo que ha dado de sí el Supercampeonato de España de Rallys, el Rally de Ourense, que se disputó este mismo fin de semana. Vía Radio, no te vayas. Derecha 450, izquierda 3 metros, no corta, rasante 100 y pie a tabla. Tiempo de Rallys, Vía Radio. Vía Radio, seguimos aquí en Tiempo de Rallys, 13 horas 42 minutos, repasando un emocionante Rally de Ourense. Os decía antes, la clasificación final, después de esos 12 tramos, la encabezaba Álvaro Muñiz, siendo el equipo Skoda España el segundo clasificado con José Antonio Suárez, y el equipo Hyundai oficial entre los 3 primeros clasificados. Es el escalón del podium. Nosotros establecemos ahora una comunicación con una persona a la que le tenemos mucho cariño, un pilotazo sin duda, un hombre de las carreras de toda la vida. Habíamos contactado la semana pasada con él para, bueno, pues charlar un ratito sobre su trayectoria dentro del Rally de Pontevedra. Nos comió el tiempo, no pudimos hablar con él, pero también participaba este fin de semana en el Rally de Ourense, y bueno, pues queremos charlar un ratito con uno de los pilotos históricos de este certamen gallego y de este Campeonato de España a su paso por Galicia. Queremos saludar y dar la bienvenida a Antón Pérez Orozco. Antón, buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, muchas gracias por atender la llamada de Tiempo de Rally. Supongo que hoy es un domingo de los duros. Totalmente. Bueno, aquí en mi casa no baja la rutina porque la familia siempre tira, y como ponía Néstor, que bueno, ya hemos hablado por el grupo,
ayer estaba ganando el rally y hoy estaba subido un tío vivo de caballitos. Pues esto es lo mismo, o sea, ayer yo por la tarde terminé de correr un Rally de Orense pues lleno de calor y ya a las 8 de la tarde estaba aquí con mi familia a pleno rendimiento. Bueno, desde luego que hay que tener todo, bueno, la dedicación a todo lo que nos ocupa, pero Antón, dentro de los fines de semana de carreras, quiero repasar un poquito contigo cómo ha sido esa participación, y abrimos un paréntesis aquí en el Rally de Ourense para repasar esa participación con el World Rally Car, con el Hyundai de Víctor Senra en el Rally de Pontevedra, que supongo que ha sido, bueno, pues especial y emocionante a la vez. Bueno, súper emocionante, es una gran experiencia poder vivir eso y jolín, encontrarnos con una unidad como fue esta unidad del 2021 tan moderna, bueno, pues aquí en Galicia, que tenemos la gran suerte de poder contar con ella, ¿vale? A manos, bueno, en poder de Víctor, y bueno, yo creo que esto es un sueño que cualquiera lo estaría deseando, poderse subir a un coche de esas características. ¿Y qué te voy a contar? O sea, el Indio va bien, pero la flecha también, y era increíble, que es un puto avión, o sea, eso es increíble, o sea, es una experiencia que quedará para el futuro y bueno, y es inexplicable, Fran, o sea, eso ya no hay más, o sea, creo que dentro del mundo de los rallies, para nosotros, y poder tener estos a nuestro alcance, es una puta locura, o sea, así te lo digo. ¿Qué sensaciones te dejaba el coche? ¿Qué sensaciones transmite al volante? ¿Qué sensación de velocidad, de seguridad? ¿Qué es lo que más destacas dentro de un coche, como tú muy bien dices, que es un auténtico lujo el poder disfrutarlo aquí en los rallies gallegos? Pues mira, es un coche, bueno, que yo creo que a nivel ingeniería se podía hablar que es increíble, o sea, nivel diferenciales, nivel de transmitir potencia al asfalto. Lo que más me impresionó fue la manera de empujar en cuanto a velocidad, o sea, el reprise que tiene en el momento que coges de llegar a una curva, todo llega súper deprisa, la manera del arranque que tiene, bueno, el paso por curva es increíble, frena donde quieres, te permite hacer lo que quieres, o sea, un poco, yo diría que nos hace un poco, no tontos, ¿no? Pero sí casi facilitarnos todo tanto que es increíble. Lo que el coche hace solo, o sea, increíble. La siguiente pregunta, Antón, es si te podremos ver en alguna otra prueba con él, porque ha sido espectacular el verte transitar por las especiales del Rally de Pontevedra, y estamos muy deseosos, porque este año no tenemos esa participación que teníamos años anteriores de vehículos de la categoría World Rally Car. Estamos los aficionados pues deseosos de poder ver esos coches. No sé si habrá otra oportunidad de poder verte con él, o ahí está pensado alguna cosita. Pues me voy a guardar un as de la manga y voy a dejaros un poco con la miel ahí en la boca, porque no te digo ni que sí ni que no, todo va a depender un poquito, porque bueno, también como estoy siguiendo la Recalvi R5 y ahora he adquirido una unidad de Rally 2, un RS nuevo, que corrió con el Alberto Otero en Pontevedra, pues sí que me gustaría, bueno, pues continuar un poquito y puntuar un poco en la cara a la Copa R5, pero bueno, no te descarto que pueda aparecer en otra ocasión por ahí el World Rally Car. Pues nosotros nos alegraremos y disfrutaremos de él. Vamos a retomar esa información del Rally de Ourense, porque como tú muy bien decías, en los últimos días, semanas, adquirías un nuevo vehículo después de bueno, pues estar compitiendo con vehículos Rally 2 en la modalidad de alquiler. Te haces en propiedad con un Skoda Fabia Rally 2 que tenía Alberto Otero, y estrenabas aquí en este Rally de Ourense. Antón, un rally complicado también para poder empezar a ajustar parámetros dentro de un coche al que no te habías subido todavía. Pues sí, a ver, rally complicado, como bien comentaba el líder del regional. A ver, yo pienso en todos, pienso en los que vamos delante y en, como decías tú, Fran, en el dorsal 40. Es un rally durísimo, porque ya incluso nosotros, saliendo ahí arriba con la categoría la categoría 1, como nosotros, ya los 10 o 12 coches que tenemos delante pues son auténticas apisonadoras, porque bueno, todo el mundo tal, y cuando esta gente pues llega, ya tienes que meter el carril sí o sí, y no hay otra, o sea, porque es que si no, no te libras de coger un accidente. Entonces sí, rally durísimo por las inclemencias del tiempo, muchísimo calor,
y luego Rally Duro, porque bueno, sabemos lo que es Orense, y más este año contando con esas 3 pasadas tan duras de noche, tener pues mucho la rivalidad, ¿no?, entre los de arriba, y bueno, y hemos visto que este año se ha puesto un poco en contra de cara al equipo Recalvi, pues que bueno, pues han tenido la mala suerte y se ha encontrado la mala suerte de las carreras, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, pues las carreras ya sabemos que son una moneda al aire siempre. Nosotros siempre celebramos éxitos, buenos resultados, victorias y demás, pero hay que hacer mención especial al equipo Recalvi, como tú muy bien dices, que bueno, pues en esta ocasión, aún teniendo la velocidad en sus 2 pilotos, pues no ha tenido la suerte que bueno, pues tendrían que tener o que les debería acompañar para finalizar, pues bueno, con éxito su periplo dentro de esta prueba. Oye, yo quiero preguntarte, Antón, por la noche, ¿no? La noche se está convirtiendo en una característica dentro de este Rally Ourense, un primer día de rally con bueno, pues un carácter marcado a la antigua, digámoslo así, una sección totalmente de día, un reagrupamiento y una asistencia, y la misma sección de noche. Quiero que preguntarte por esto y sobre todo que nos des tus sensaciones también, porque bueno, pues es volver un poco al origen, ¿no? A los rallies de antes, a los rallies que conocemos de toda la vida, en las que bueno, pues había una sección de día y otra de noche para poner a prueba a todo el mundo. Yo creo que es un gran acierto de la escudería. A ver, sí, yo comparto perfectamente que haya eso. A ver, lo único que aquí podemos sacar positivo todo, o sea, muy bien, y lo único que podemos sacar un poquitito así que no negativo, porque no me gusta poner nada nunca negativo, sí mejorar de cara a que, por ejemplo, si tenemos unos tramos de noche, como se hicieron esta sección alrededor Orense, y nosotros hemos entrado, nuestro equipo, por ejemplo, a la 1 de la mañana, jolín, pues tenemos que ser un poquito permisivos, sobre todo por la asistencia, que los chavales nuestros, quiero decirlo desde aquí, pues se han comportado a las mil maravillas. Bueno, también después, antes de terminar, quería, bueno, ya felicitaré a Álvaro, pero bueno, vamos un poquito con lo primero, con el tema de la noche. Sí que está muy bien, me parece muy bien, pero sí que teníamos que ser un poquito más permisivos a la hora de empezar el sábado. Pues sí que teníamos que ser un poquito más permisivos para que la gente, tanto, sobre todo la asistencia, y nosotros también, que nos cansamos a la hora de conducir, de empezar un poquitito la jornada matutina. No es necesario empezar la jornada tan temprano. Teníamos que ser un poquito permisivos. ¿Qué más da acabar a las 6 de la tarde que a las 8? Pudiendo ser un poquito más permisivos y yo que sé, pues empezar a las 11, 12, a mediodía, para que por lo menos los equipos y todos podamos descansar pues unas horas más o menos decentes. Lo digo también por la gente que está en la caravana del rally. De hecho, hablaba con una chica que estaba en los controles horarios que habían dormido 2 horas. O sea, 2 horas, Fran. Sí. Entonces, por eso lo digo un poco por eso, ¿sabes? Sí, bueno, es una cuestión que seguramente habrá que ajustar, no te falta ninguna razón y bueno, pues sería un poco más de comodidad. Andándose hacia el camino, como se suele decir, Antón, seguramente el gran equipo que tiene la escudería Ourense y que tantos años lleva realizando esta prueba tomará buena nota de esas recomendaciones y bueno, pues seguramente los lleven a buen puerto para que todo sea más cómodo, tanto para participantes como para los integrantes de los controles y demás que tienen que montar, desmontar y pasarse ahí todo el día y toda la noche para que el buen funcionamiento de la prueba se lleve a cabo. Antón, una última... Dime. No, digo que sin ellos nosotros no podíamos estar ahí, ¿eh? Imposible, por eso te lo digo, que hay que cuidar a todo el mundo como se merece. Antón, la última que tenemos un último invitado para cerrar el programa es, bueno, pues reflejar un poquito la victoria de Álvaro, ¿no? La victoria de la humildad, la victoria del trabajo, del esfuerzo de un equipo de amigos, ¿no? Que bueno, pues ya que el campeonato en estos últimos años está pareciendo algo a lo que teníamos en la época dorada, con la implicación de las marcas, aunque sea de otra manera, pues bueno, es cuanto estamos viendo más marcas que nunca y dentro de un campeonato en el que un supercampeonato de España en el que se está más o menos oficializando todo, viene un equipo privado y pega el sartenazo, no sin motivo ni sin razón, al contrario, con todas las de la ley, porque ya la venía buscando desde hace mucho tiempo y al final pues las cosas con el buen trabajo salen y yo creo que es el triunfo del automovilismo gallego, el de Alvarito ayer. Totalmente, Fran. O sea, yo conozco mucho la carrera de Álvaro
gracias a Dios. Y bueno, ha tenido la gran suerte este año de encontrar a Javi, también mi compañero de equipo, que desde aquí quiero felicitarlo también por la parte que le corresponde a él, que se ha involucrado muchísimo con Álvaro y con todo el equipo de Álvaro este año. Y bueno, Álvaro está demostrando que está aprovechando muchísimo esta oportunidad. Y bueno, de hecho lo hemos visto con el gran resultado que ha sido en Orense. Yo creo que vendrán muchos más, esperemos. El equipo lo estamos poniendo todos, porque yo también me involucro y formo parte de ellos, y creo que sí. Tenemos un gran coche, tenemos un gran piloto. Esta oportunidad hay que aprovecharla. Y bueno, hemos demostrado, yo creo que aquí un granito de arena en Orense. Queda mucho todavía por demostrar, y Álvaro también sabemos que todo lo que le pongamos en las manos lo hace correr y lo hace andar, y ahora creo que ha tenido la oportunidad económica, que sabemos que lamentablemente hace falta para hacer este camino, para demostrarlo, y creo que lo va a demostrar. Y desde aquí decirle, darle mi gran enhorabuena, ya lo sabe, no tengo que expresarlo. Fui el primero que en cuanto llegué a meta me bajé del coche y le di un gran abrazo, porque bueno, ya solo sentimentalmente lo que conozco a Álvaro, pues no tengo nada más que palabras, porque si no me acabo emocionando. Y bueno, esto se vive por dentro, que es lo más importante, y viene de mucho trabajo. Fran, tú lo sabes. Desde luego que sí. Pues queremos felicitarlos a todo el equipo y a todos los que formáis parte del equipo vencedor. Antón, se nos acaba el tiempo, tenemos a Néstor también al otro lado del teléfono. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y contactaremos más veces para seguir repasando el automovilismo y contando todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias, Antón. También enhorabuena a él, desde aquí. Desde luego que sí. Un abrazo, gracias, Antón. A vosotros por recibirme y, como siempre, a vuestra disposición. Gracias, chao, feliz domingo. Izquierda rápida 50, rasante, derecha 5, no corta 100, cuidado, frena a la izquierda 2, abre gas a fondo. Vía Radio, tiempo de rallies. Y como os decía, ya con el crono respirando detrás del cogote, 13 horas 56 minutos, nos vamos a hablar con el copiloto vencedor del Rally de Ourense Supercampeonato de España de rallies de asfalto. Os decía antes que la victoria era para Álvaro Muñiz y su copiloto Néstor Casal. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Néstor, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, enhorabuena, gracias por atender la llamada de tiempo de rallies. Hay que sacarse el sombrero con todos vosotros, Néstor. Bueno, yo creo que en las buenas hay que sacar el sombrero, pero también lo hay que sacar en las malas que llevamos pasados estos años. Bueno, la verdad es que muchas veces apeláis a cositas, a detalles puntuales, a que no hubo suerte, a que pasó no sé qué, a que pasó no sé cuándo, y al final, pues bueno, son cosas de las carreras. Cuando no pasa nada, también, bueno, pues habéis demostrado que la velocidad y el buen hacer que tiene vuestro equipo os ha llevado a hacer un triunfo incontestable en este Rally de Ourense, en este Supercampeonato de España de rallies de asfalto, Néstor. Sí. La verdad es que hicimos un rally desde el principio, desde la quali perfecto, marcando un ritmo, salvo 2 o 3 tramos que nos ganaron, estuvimos ahí marcando el ritmo. Uh-huh. ¿Cómo se vive desde dentro esa victoria? Porque bueno, eres un copiloto ya con una experiencia increíble, con victorias en el Campeonato Gallego, con Víctor Senra también, y ahora con esa victoria en el Supercampeonato de España, que supongo que bueno, pues tiene que ser un motivo de felicidad para todos vosotros después del gran esfuerzo. Sí, claro, al final el valor y la alegría de la victoria lo da contra quien compite. Si en este caso estaban todos los gallos del supercampeonato, entonces la alegría es máxima. Uh-huh. Yo quiero preguntarte, aparte de todo lo que hay que hacer para ganar una carrera del Supercer, ¿cuánto de importante es que salga bien todo en la quali y poder encontrarte con la primera posición de salida para no depender de nadie más que de solo lo que puedas hacer, de que solo lo que puede hacer vuestro equipo, Néstor? Pues sinceramente no pensaba que fuese tan importante hacer una quali buena. Obviamente no salir el 15, pero la verdad es que las primeras pasadas, al salir primeros, nos lo encontrábamos todo súper bien, súper limpio, y creo que fue algo que ayuda también a hacer buenos tiempos. Uh-huh.
Néstor, nos queda nada, un minutillo para despedirnos. Se lo decía antes a Antón, creo que el triunfo de vuestro equipo es el triunfo del automovilismo gallego, de la humildad, bueno, pues del trabajo y del esfuerzo de un equipo pequeño que, como decía, un equipo pequeño, que se me entienda, que un equipo que no son las marcas oficiales, es el triunfo de todo el automovilismo gallego. Yo quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros y que hayas podido compartir este par de minutitos hablando de la victoria, y desearos que la mejor de las suertes para el resto de actuaciones que tengáis previstas dentro de este Supercampeonato de España o cualquier prueba que os enfrentéis. Muchas gracias, Néstor, enhorabuena de nuevo. Gracias a vosotros. Felicidades. Y nosotros nos vamos ya a 13:59, a 20 segundos de las 2 de la tarde. Os decimos adiós. En la técnica ha estado el gran Baldo Montajano. A los micros recibid el saludo de Fran Rodríguez. La semana que viene estaremos aquí a las 12:30 en punto para seguir en Tiempo de Rallys aquí en Vía Radio. Saludos, feliz domingo, chao, chao. Se apagan los motores por hoy. Gracias por acompañarnos una semana más en Tiempo de Rallys. Esto es Pea, la que manda.